6:1. Hoy va a ser bien sencillo, pero no directo a nuestro corazón. Dice así, 2 Samuel 6:1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mire, sabe que cuando yo comencé a trabajar, estábamos hacía pocos años que habíamos entrado en democracia, donde todo el sistema militar y todo el sistema era muy estricto. No es como ahora, todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares eran diferentes ahora. Ahora se ha perdido, pero en aquella época se entraba porque le gustaba, y era todo, era más militarizado, más estricto. Y cuando uno trabajaba en el campo, en algunos destacamentos o en algunas secciones del campo, uno se relacionaba con la gente, con los compañeros de trabajo que eran había uno solo, que era uno o 2 jerarquías más, y mandaba. Pero un día, que pasado el tiempo, cuando a alguien le pasaba que iba a trabajar a las grandes unidades donde estaban todos los jefes, uno veía esas personas, parecían que eran Dios, porque acostumbrado al campo, donde eran lejos de todo eso, y uno veía todo eso, le impactaba, porque era como que le tenía un poco de miedo, porque los tipos infundían temor, infundían respeto. Cuando pasaba el tiempo, ya no era más el señor general, era el negro, el cabezón, era el chueco. Entonces ya uno era una cosa, ya estábamos como todos abrazados y estábamos todos así. ¿Qué era lo que pasaba? Uno se acostumbraba. Lo que primero le impactaba, después con el tiempo uno se acostumbraba a aquello que en algún momento le traía temor. Y a aquella persona que le infundía temor, respeto, después ya empezaban las bromas, le escondían las cosas, le ponían cosas dentro de los bolsillos. Era toda una cosa, porque se le perdía el respeto, no porque no se lo reconocía a la persona, no porque se lo reconocía y se lo obedecía,
No es que no lo reconocía y ya no, uno reconocía el mando, reconocía la autoridad, pero se acostumbraba. Y acordándome de eso, el otro día, cuando estaba preparando la otra predicación y paso así, y leo esto, me trajo a la mente eso que yo viví. Y entonces lo seguí escribiendo para compartirlo este sábado, porque me sonó como que un cartel, lo malo de acostumbrarse. Y eso pasa en Dios también, ¿no? Lo malo de acostumbrarnos. Y peor en Dios, porque a veces en lo que Dios se mueve, todo es sobrenatural. Dios se mueve en un ambiente sobrenatural. Todo en lo que Dios anda, en lo que Dios trabaja, siempre es en forma sobrenatural. Pero a veces corremos el riesgo, como pasaba a los que trabajábamos en esta anécdota que conté, que corremos el riesgo que todo lo sobrenatural de Dios se nos vuelva natural. Entonces ya Dios pasa a ser como el tío cabezón, el primo de aquel, el otro acá. Ya Dios pasa dentro de ese equipo de personas o de cosas que nos acostumbramos. No sé cuántos han volado en avión. Yo la primera vez que volé un avión, cuando subí a la escalera, yo miraba el avión y miraba para atrás y dije, si salgo corriendo, ¿qué pasa? Me llevó a subir el precio del vuelo, pero si hubiera sabido que me devolvían la plata, me pegaba la vuelta. Ahora después, cuando uno habla con gente que viaja, cuando yo hablaba con el pastor Carlini, que viaja para todos lados, yo le decía, tengo que subir, y yo le contaba como que tenía que subir un avión, como que tenía que ir arriba del obelisco atado un día entero de un violín. Y claro, para él es tan natural volar, no, yo no hago problema, yo duermo. No, yo duermo, dice. Yo decía, ¿cómo duerme ese tipo así? ¿Por qué? Porque se acostumbra. Porque somos los animales de costumbre. Aquellos que tienen animales, estoy hablando en parábola. Aquellos que tienen animales, que tienen un gatito o un perro, déjenlo 2 días que suba a la cama. Después no lo baja más. ¿Por qué? Porque son animales de costumbre. Y nos pasa a nosotros también. El problema que tenemos es que nos acostumbramos el domingo a comer el asado, en familia, nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a lo otro. Pero cuando uno entra en el terreno de Dios es muy difícil y peligroso acostumbrarse. Y eso es lo que quiero hablar hoy, solamente para que cada uno pueda reflexionar si hay algo en Dios que se acostumbró para que hoy vuelva a desandar ese camino. Porque créanme, mi hermano, que el centro del mensaje es lo peligroso que es acostumbrarse a Dios. Hablando de esta historia pasa que un día los filisteos salen a la guerra contra Israel. Israel pierde contra los filisteos porque cuando Israel perdía contra un enemigo, nunca el problema era contra los enemigos. Dios nunca vio como un potencial el ejército enemigo. Dios nunca le importó. Dios nunca mandó a que vieran cuánto era el poder del enemigo y evaluarlo con el poder de Israel. Dios nunca. Dios siempre lo que quería es que su pueblo estuviera bien. Cuando su pueblo estaba bien, no había enemigo que les ganara. Porque si eran muy superados, Dios les mandaba un par de ángeles y le hacían pomada a todos a los demás. Dios nunca dependió de mirar, y eso creo que es una enseñanza para estos tiempos también. A veces vemos el enemigo, vemos esto, vemos cosas, vemos problemas, y todo se nos hace grande y se lo llevamos a Dios como un gran problema. Pero el gran problema que a veces tenemos es que tenemos que empezar a mirar puertas para adentro, que quizás no estamos bien con Dios. Y eso es lo que le pasa a Israel. Israel sale a la batalla
y pierden. Y ya ahí arranca el alto problema también de la imitación, o de empezar a mirar lo que hacen los demás. ¿Qué hace Israel? Israel en aquellos años, cuando los pueblos salían a la batalla, salían con sus dioses, salían con sus estandartes, con sus figuras. Los pueblos salían con eso. Israel no salía porque Dios nunca, como ya le dije, el arca de Dios estaba en el tabernáculo. Es decir, figura de hoy es como que el arca estuviera acá. Dios lo único que quería que su pueblo adorara a Él. Que su pueblo adorara a Él. No, Él no quería estar en la guerra. La guerra era el resultado de la adoración y de la relación que tenían ellos en sus campamentos, un tabernáculo. Figura de hoy es que todo lo que nosotros hagamos fuera es la manifestación de lo que hacemos adentro, de nuestra vida en la búsqueda de Dios. Entonces Dios nunca le importaba ir con su arca. Él quería que su arca esté en su pueblo, y eso garantizaba que los enemigos fueran vencidos. Pero ellos, como pierden, dicen: pero si llevamos el arca, porque el arca tiene poder. Entonces ellos llevan el arca, ellos pierden en una forma abrumadora, y no solamente que pierden, sino que el arca es llevada a los filisteos, se la llevan los filisteos. Ahora, haciendo un paréntesis, acá vemos una persona del pueblo de Dios que toca el arca y muere. Y si a usted le gusta ser medio Steven Spielberg de la Biblia, dice: ¿cómo se la llevaron los filisteos? Porque si uno la toca del pueblo de Israel y se muere, ¿cómo hicieron los filisteos para llevársela? Salvo que tuvieran poderes que dijeran: así salió el arca volando, porque ¿cómo hicieron para llevar? Eso es cosa que después lo vamos a ver también, porque es un punto que está. Pero los filisteos se llevan el arca y la ponen en sus trofeos, pero los filisteos no la ponen en su botín de guerra, sino la ponen junto a sus dioses. Y ellos la ponen ahí. Por supuesto, Dios hace un desastre, y los filisteos se dan cuenta y dicen: no, mira, esto hay que sacárselo encima. Es decir, parado hasta acá, uno se da cuenta, mirando la historia, que los filisteos eran más temerosos de Dios que el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué eran más temerosos? Porque primero que lo llevan al lugar de sus dioses. Ellos lo toman el arca como, no la toman como un botín y la destruyen. Ellos la llevan al lugar de los dioses de ellos. Segundo, eran temerosos porque ellos se dan cuenta y dicen: no, esto es peligroso, esto no es broma. Es decir, el pueblo de Dios no entendía el peligro que tenía usar mal el arca. En cambio, los paganos, los que no tenían a Dios, se dan cuenta que el problema era porque ese cajón de madera que estaba ahí, eso le estaba trayendo el problema, y se lo tenían que sacar de encima. Los filisteos agarraron, la llevaron ahí, la dejaron tirar y dijeron: bueno, acá esto no lo queremos. Es decir, los filisteos fueron más vivos en manejar a Dios que sus hijos. A veces puede pasar así, porque dice la Biblia que todo esto fue para ejemplo para nosotros. A veces puede ser que los que no conocen a Dios son mejores manejadores de Dios que nosotros. Pero entonces el arca queda en la casa de Abinadab por 40 años. Abinadab no sabía nada lo que era. Se la dejan ahí. Pero dice que Abinadab puso a un hijo para que atendiera el arca. Él no sabía Abinadab era un hombre que no sabía de ritual, no era sacerdote, no era sumo sacerdote. Él no tenía incienso, no prendía las velas, no estaba el aroma que tenía que recubrir el arca que flotaba ahí en el lugar. Él no entendía todo eso. Lo que sí, él pone una persona para que se encargue del arca. Es decir, él en su ignorancia, pero él dice: no, mira, hijo, vos no vas a trabajar más.
vos no vayas a cosechar más, no, vos te vas a encargar de esto, porque si está Dios acá, a esto hay que tenerle respeto. Y por supuesto empiezan a prosperar, dice que 40 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Cuando David asume como rey, él dice, no, acá hay que traer el arca. David tenía errores, tenía todo, pero David era David anhelaba, eso es, el otro día no sé si hablaba con Grisel, decía que como un hombre con los errores de David, y Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, como un hombre que metió la pata como la metió, hizo el desastre que hizo. Pero ¿por qué Dios dice que era un hombre conforme al corazón? Porque cuando Dios dice que alguien es conforme al corazón, no está diciendo que no peca, porque Él sabe que todo hombre peca. Un hombre conforme al corazón, David era un hombre, ¿por qué? Porque David amaba lo que Dios amaba y David odiaba lo que Dios odiaba. Es un hombre conforme al corazón. Y David amaba todo lo de Dios. Cuando él ve, dice, no, hay que traer el arca. Y si lo mira en paralelo, pero para que lo lea en su casa, para que usted se vaya en 1 Crónicas 13, dice que David tomó consejo de los capitanes y militares y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea, si les parece bien, vamos a ir a buscar el arca, si les parece bien. Ahí comete gran problema, dos gran problemas de un líder, gran error. Primero, preguntarle si le parece bien a la asamblea, y segundo, él consulta a capitanes, pero David no se da cuenta que Dios había dado orden de cómo llevarla a los sacerdotes y a los levitas. Pero él ¿qué pasa? El error que a veces cometemos nosotros, por eso es que lo quiero hablar también un poquito. David era un guerrero, David era un hombre de guerra, y él se movía con los generales. Entonces él veía que los generales eran buenos para la batalla, que eran como él. Entonces él dice, no, yo voy a consultar con ellos porque ellos son buenos guerreros. Pero que eran buenos guerreros no es que se las sabían todas. Entonces eso también hay que verlo en el pueblo de hoy, porque a veces ha venido lo malo cuando pensamos que el pastor sabe todo. Entonces el pastor, es decir, porque el pastor oró por los enfermos y se sanó, que es justo eso que lo llamó a hacer Dios, o que dio un consejo bueno, ya el pastor sabe economía, vamos a preguntarle si compramos Bitcoin, si compramos dólares, o sabe de esto, sabe de leyes, o sabe del otro. Porque pensamos que sabe todo. ¿Por qué? Porque lo tomamos un referente para una cosa, sin entender que quizás yo le pueda dar un consejo de parte de Dios, de Dios, para que le sirva a Dios y le puede ir bien. Y le doy un consejo económico y usted se pega la fundición de su vida. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó a ser economista. Yo le puedo dar un consejo de lo que me parece, pero Dios no, lo que funciona en Dios es para lo que Dios te ungió. Después lo demás es. Y David hace ese error, él le consulta a los generales, que le dice, sí, vamos a traerla. Y si viste, los filisteos trajeron un carro nuevo, y nosotros vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. De hecho, ¿qué tenían? Un carro, ellos compraron en Ford un 0 kilómetros, nosotros vamos a comprar un Audi. Nosotros vamos a hacerlo mejor, David dijo. Lo otro, nosotros vamos a traerlo cantando. Y vamos a meterle alabanza, vamos a meterle esto, vamos a meterle adoración. Vamos a un culto de oración. Porque nosotros todos lo arreglamos con esto, vamos a cantar, vamos a danzar. Y David dice, vamos a un carro nuevo y pongamos el arca y la trae. Cuando venía, pasa algo inusual. Nunca lo vi en la vida que los bueyes tropiecen. ¿Alguna vez vio tropezando un caballo? ¿Vio tropezando un perro? Yo nunca lo vi. Acá pasa. Algo que inesperado. Pero pasa. Eso también es la enseñanza de que a veces, hermano, las cosas pasan. Que no las esperamos, pero a veces pasan.
Y nosotros somos un compendio de decisiones que tomamos. Nosotros somos, a cada momento, somos una máquina de tomar decisiones. Es como predicó la otra vez el hijo del pastor Carlini, que uno por día toma miles de decisiones. Usted se levanta y dice, ¿qué tomo? ¿Café o mate? ¿Qué como? ¿Y esto o aquello? Es decir, su vida es una vida de decisión. ¿Qué me compro? ¿Una zapatilla o un zapato? ¿Qué hago? ¿Me compro una Biblia o aumento el pack de internet? Es decir, es una vida de decisión. ¿Qué hago? ¿Oro o veo la novela? Es decisiones. Pero todas esas decisiones, aunque parezcan así, que están a un clic, traen repercusiones diferentes. Usted ahora tiene la computadora, tiene YouTube. Entonces le sale la prédica del pastor Carlini o la última canción de Elegante. Entonces usted está a un clic de una cosa a la otra. Entonces a usted le sale esa cosa. Toda la vida son decisiones. Cosas y son decisiones que uno las va tomando porque la vida, uno no sabe lo que puede pasar. Y los bueyes tropiezan, algo raro, y Usa, que era el hermano, es decir, cuando Abinadab pone a Eleazar a cuidar, Usa era el hermano de Eleazar, el hijo de Abinadab. Él se crió con el arca. Él quizás a veces apoyaba el mate ahí mientras hablaba con alguno por celular, apoyaba el termo y el mate, y apoyaba en el arca, hablaba. Él se acostumbró a tratar con el arca. Ahora Dios, ¿qué pasa? Dios pasa en alto, pero cuando ya el arca se va a mover a su destino, cuando uno, es decir, esto es figura para que usted lo entienda, cuando Dios uno podemos hablar de Dios y decir muchas cosas de Dios, pero cuando hay un pueblo que se decide a traer el arca, cuando hay un pueblo que quiere trabajar en su presencia, Dios ya empieza a mirar diferente. Entonces, como yo había puesto acá, el alto riesgo de querer hacer algo bueno, y cuando uno hace algo bueno pero termina mal. Porque en Dios no es como yo lo pienso. Yo a veces pienso que quizás con una visita el hermano va a empezar a congregarse. Y el hermano piensa, porque si me visitaran, quizás como que uno tuviera una llave y lo visita el hermano, le mete la llave y le da marcha y el hermano ahí arranca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay algo bueno, Usa ve que los bueyes trastabillan, que los bueyes tropiezan y el arca, y acá se cae el arca y se rompe. Es decir, humanamente, Usa podía decir, ahí David está bailando, cantando, tocando con los instrumentos, todos ahí bailando, todos ahí danzando, y nadie ve que el arca se va a caer. Nadie ve que la iglesia está sucia, nadie ve que esto es que al final, entonces Usa ve lo mismo, dice, pero nadie ve. Y Usa va a hacer parece aparentemente lo bueno, cuando ve que el arca se empieza a mover, la quiere tocar para enderezarla. Humanamente, si lo miramos, el único que hace algo bueno es Usa. Los demás están todos entretenidos, los músicos tocando, David bailando, el otro acá. El único que se da cuenta que esto sin mí no funciona soy yo, y eso se le transforma de un acto humanamente bueno, se transforma en algo de muerte, porque Usa cae muerto. ¿Por qué Usa cae muerto? Porque en Dios no hay buenas intenciones y Usa tuvo el gran problema de acostumbrarse a Dios. Y eso a veces nos pasa, mi hermano, a nosotros. Nos acostumbramos a servir, nos acostumbramos a cantar, nos acostumbramos a congregarnos. Nos acostumbramos a todo, y eso es algo que nos pasa a todos. Nos acostumbramos.
Por eso es que cuando Cristo se le aparece a Pablo y le habla a las iglesias, y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso nosotros lo usamos en las campañas. Lo vamos a escuchar que en las campañas el evangelista dice, porque Dios está a la puerta y llama de esta ciudad. No, eso está mal enfocado, porque cuando él dice yo estoy a la puerta y llamo, está hablando a su pueblo, no a la gente que no conoce a Dios. Cuando Jesús estaba hablando que él golpeaba la puerta y no lo dejaban entrar, era su iglesia. Y cuando habla de eso dice, porque ustedes han perdido el primer amor. Y el alto riesgo de acostumbrarme, cuando canté la primera canción, cuando hice la primera predicación y entendía de que estaba Dios, de que era algo para Dios, pero después cuando pasó el tiempo me vuelvo un profesional de las cosas. Entonces ya me voy como el que tiene una rueda desinflada, se va yendo para el lugar. Entonces acá estaba lo de Dios y acá está lo humano. Y yo ya me voy cada vez yendo más a lo profesional, a lo humano. Entonces le pongo necesito tener una tablet para predicar, necesito comprar la última Biblia, necesito un instrumento, necesito mejor sonido, que no está mal, pero me voy volcando a todo lo que es acostumbrarme a lo que a veces quizás el mundo, y pierdo de balancearme a relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque me acostumbré. Me acostumbré, y cuando el día que me dijeron que tenía que predicar por primera vez, o cantar una canción, o servirle a Dios, esa noche no pude dormir, esa noche estuve orando, ayunando, estaba con temor. Hoy ya lo hago como una cosa más, y ya estoy pensando, es decir, estoy cantando la canción, y digo, hoy que esta noche me voy a comer unos ravioles, y estoy ahí en el momento de la adoración, estoy con la mente ahí. Es decir, nos acostumbramos. Decimos que vamos a recibir una palabra de Dios, pero en la mente está, el lunes tengo que pagar la luz, tengo que ir a trabajar, mañana va a ser frío, no saqué el pollo del freezer para hacer el asado, nuestra mente está así. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos que aunque sea un salón con un techo de chapa y unos fierros, Dios se manifiesta en el lugar. Amén. Y cuando lo de Dios se vuelve natural, porque Usa no podía tocar el arca. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios ya venía mal. No podía ser llevada, por más que fuera un carro nuevo. No era como Dios había estipulado. A veces la figura del carro nuevo es a veces la figura de la gente que quiere servir a Dios. O la gente que quiere hacer algo para Dios. Quiere traer la presencia, pero lo quiere hacer rápido. El carro era rápido. Entonces a veces queremos servir a Dios rápido. No, pero yo quiero ir a tocar. Uno se cruza con miles de personas. No, yo quiero ir a la central. Porque allá sí, allá se siente la presencia. Cuando pasa eso es que mi lado almático se activa, que está bien. Pero no mi lado espiritual, porque en el lado espiritual yo voy a reconocer a Dios en cualquier lugar. Ahí puedo estar en una casa, puedo estar en el patio. Pero si yo tengo la habilidad de tener mi sentido espiritual abierto, yo voy a detectar donde Dios está. Esto pasa nunca le pasa cuando usted sale a veces al patio y dice, hoy no voy a comer nada. Y sale al patio y hay alguien que está haciendo asado. Y uno dice, uy, hasta chinchulín está haciendo. Es decir, usted no está en una parrilla, no está en un festival, pero usted se da cuenta porque lo reconoce por el olor. Así es Dios. Sí, está bien, es lindo los lugares, es lindo es lindo que fuéramos miles, es lindo. Pero eso no quita que Dios no esté y que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Lo que pasa es que el acostumbramiento me hace mal. Me acostumbro a poner excusas para... me llamó mi hermano que quiere comer, no. Y entonces me llamó mi mamá que vaya a comer mañana y no tengo ganas. Entonces, y ya después nos acostumbramos con Dios, ya es lo mismo. Entonces
ya nos acostumbramos y no, estoy cansado para ir a ver a Dios, estoy cansado. Entra en el bagaje del acostumbramiento, entendiendo que es un Dios sobrenatural, que mi vida depende de Él. Se nos vuelve natural lo de Dios. Y el acostumbrarse hace que algo bueno se transforme en malo. Y una obra buena produce muerte. Y todo lo que era una fiesta, David danzando, los instrumentos, en un segundo se transforma en un velorio. Esa es la manifestación del, póngale lo que quiera, de nuestras vidas a veces cuando hacemos cosas que no están de acuerdo a Dios. Es decir, cuando uno va caminando en su forma de ver, en su carro nuevo, en sus cosas nuevas, entre comillas, bien en Dios, porque un segundo antes que Usa tocara el arca y muriera, si usted veía ese panorama, usted hubiera querido ser parte de eso. ¡Qué bárbaro! Después que Usa murió, todos habrán dicho, me parece que David no está bien ungido, porque siempre la gente es así, pero un momento antes usted dice, ay, cómo quisiera agarrar un pandero y salir a saltar como David, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría aquello, cómo me gustaría. Pero en un segundo la cosa cambia, porque cuando uno camina sin Dios es un segundo y todo lo que es fiesta a la gente se le transforma en un velorio. Eso es para cualquier cosa, mi hermano. Usted ve gente que va como ahí, como David, danzando, tocando las arpas, tocando las trompetas. Ahí llevo la presencia, ahí la llevo a Dios. Y un segundo, los bueyes tropiezan, Usa quiere por él y queda fulminado y muerte. Y David dice que tuvo una gran tristeza. Lo que era fiesta en un segundo se transforma en velorio. ¿Por qué? Porque cuando uno camina sin Dios, se aparta de Dios, el segundo que sigue puede ser destructivo porque el diablo lo puede tomar y usted no sabe cómo puede terminar. Se puede encontrar con la muerte, se puede encontrar con esto, pero cuando usted camina en Dios, usted sabe que su camino es de victoria, no porque no le va a pasar nada, porque usted está tomado de la mano de Dios. Cuando David se entera y David dice, no, ahora voy a pedir consejo de los que saben, no voy a pedir consejo de los generales, por más que son buenos peleando como yo. Dios le dio sabiduría a los sacerdotes de cómo traer el arca. Cuando se lo dice, ¿cómo era? Era traerla sobre los hombros, con la vara, y los levitas y el sacerdote, cada paso tenía que matar un cordero y demolcar su sangre, y ellos tenían que caminar. Y cuando los sacerdotes pasaban, la sangre que había sido derramada, los sacerdotes llevaban en los pies la sangre, era la figura de la sangre de Cristo. Cuando uno camina en eso es más lerdo, pero es más seguro, porque aunque tarde tiempo, aunque no sea un carro nuevo, usted sabe que lleva a la presencia de Dios a su lugar, porque cuando usted lo hace al modo de Dios, siempre va a tener victoria. Amén. Es lerdo. Usted imagínese, usted tiene que llevar este bafle. Y viene uno y dice, no, yo tengo una camioneta a 0 kilómetros, llevamos, gloria a Dios. No hay que, y Dios viene y dice, no hay que llevarlo, esto hay que agarrarlo, uno de cada punta, 2 de atrás, 2 de adelante, hay que llevarlo. Y hay que salir acá por la primera mayo con 2 trompetas, y damos 10 pasos, y cuando damos 10 pasos tenemos que orar 10 minutos. Y después arrancar 10 pasos más y orar 10 minutos más. Pero hay que llevar los rosarios, no llegamos más. Pero la forma de Dios. Entonces, a veces queremos nosotros nuestra forma rápido. Ay, estoy orando, porque a fin de año la iglesia tiene que estar llena. Estoy orando porque, y nos agarra la desesperación y se ríe y dice, no, mira, van a quedar menos. Porque no es la forma. Lo que yo tengo que asegurarme es caminar sobre el plan que Dios quiere. Amén. O caminarme en el plan que Dios hizo. Después lo demás. Dios le dijo a David, no es como vos querés, no es lo rápido que vos querés, no es con danza, no es saltando. Lo que te garantiza que llegues a llevar a la presencia de Dios es que los sacerdotes la lleven, que los levitas la lleven.
Y después vemos, el gran problema es que David quiere traer la presencia de Dios. Y esto es un paréntesis como que Dios me habló, porque todos queremos que en la iglesia Dios se mueva, ¿no? Es decir, ¿qué estamos orando? Estamos orando, ay, yo quiero tener unos cultos de poder. Eso lo estoy orando. Está bien. Pero mi hermano, cuando uno quiere eso, no es solamente David, ni los que danzan, ni los que llevan el arca. Es un equipo, porque cualquiera, uno que le erra, uno que está fuera de... Esto es como si usted tiene la sinfónica y usted va con una bocina esa del mundial. Entonces están todas las sinfónicas con los violines, las cosas, y usted le manda la bubucela. Queda fuera de tiempo. Entonces, ¿cuál es la figura también? La figura es que Dios dice, ¿ustedes quieren traerme? Sí, pero todos tienen que estar en armonía. No solamente David tiene que estar en armonía, porque uno hizo el velorio. Figura de hoy, queremos traer la presencia de Dios, sí, pero si el portero está fuera de paso, en vano va marchando el que va adelante. Gloria a Dios. Para ir terminando, lo feo que es morir al lado de la presencia. Póngase de pie, así no se duerme. Tome estas dos últimas reflexiones, mi hermano. A veces hablamos de gente, como decimos, uy, a aquel le pasó, aquel no viene más a la iglesia. Pero qué tremendo que usan. Cuando uno lee, ¿cuántos murieron en la batalla? Miles. Pero murieron en la batalla. Pero Usa muere al lado de la presencia de Dios. Es decir, Usa muere en el lugar donde está la vida. Usted tiene que entender que la presencia de Dios en aquel momento era lo sumo de Dios, era Dios mismo. La presencia, el arca era Dios mismo. Y qué doloroso es que uno vive diciendo, el diablo me quiere matar, el mundo me quiere matar. Pero qué feo es que como yo quede descolocado, el que me mate es Dios. El que me mate es la presencia. Porque cuando hay un pueblo que se decide a traer la presencia y usted está fuera, puede ser muerto por la misma presencia de Dios. No es que Dios lo va a matar, es que va a quedar fuera de lo grande, de lo que Dios tiene. A veces cuando yo miro la gente que yo la tenía como referente, la gente que yo la tenía como personas de admiración, cuando uno los mira, usted dirá, no, pero si yo estoy, si yo soy pastor, los otros deben ser súper pastor. No, los tienen que buscar a ver si se están congregando o no. Cuando yo no era nada, ellos eran pastores. Yo te diría, por eso le importa, sí, porque en Dios no hay retroceso. Cuando usted llega a algo a Dios es imposible volver atrás, es imposible. Dios nunca. Cuando Dios lo puso a David, la única forma de que David saliera del trono es muerto. Otra forma no había. No había renuncia. En Dios no hay renuncia, no hay tiempo. No me tomo. Mi hermano, esa es la palabra más antidios que hay. Me tomo un tiempo. Usted me dice, no, pero es un pensamiento suyo. No, Pablo un día dice que él sintió de morir. Y Dios le dijo, si te volvés atrás, el que te mato soy yo. Dice Pablo, yo tuve sentencia de muerte de Dios. Porque Dios le dijo, Pablo, si vos estás acá es porque yo te traje. Y si vos vas a llegar allá, porque yo te llevo. Pero si vos te volvés atrás, no es el diablo, no es la circunstancia, soy yo el que te mato. Y a veces es difícil predicar eso, que la presencia es la que te mata. Claro, es lindo hablar, no, y es el diablo, hermano, y písenle la cabeza, y písenle la cola, y métanle el dedo en la nariz, y hágale esto al diablo, y haga aquello. Pero qué difícil es predicar, y por eso a veces la gente corre y decirle, cuidado, porque lo de Dios te puede matar.
Si usted abusa, lo llamaba un minuto antes, decía, usa, tenés cuidado, porque esto te puede, ese cajón de madera que vos te acostumbraste, te puede matar. Usted dice, no, los filisteos son los que me pueden matar. No, esto no. Hoy como Dios me dice a mí, yo se lo tengo que decir a ustedes porque me dijo a mí, te puede matar lo que uno está haciendo en Dios cuando uno no lo sabe manejar. Te puede matar el predicar, te puede matar el cantar, cuando uno lo toma liviano, cuando uno lo toma con sus decisiones, con su fuerza, y no entiende que es Dios el que lo llamó. Y a veces somos tan respetuosos a Dios, pero a veces pareciera que se nos salta la chaveta y decimos, no, como que renunciamos a Falabella, renuncio a Dios, y no es así. Qué ironía morir al lado de lo que da vida. Y por último, el peligro de saber. A veces, hermanos, quiero que el pastor predique, porque esta vez predicó medio mal, no lo entendí. Mejor para usted si no me entendió, porque si me entendió, eso Dios se lo va a imputar por cuenta. Más vale, usted tiene que orar para que yo, sobre que me cuesta predicar, predique mal. Así usted ya no, Señor, mira, no entendí nada de lo que dijo, porque este es medio malo para predicar. Entonces usted se va, pero cuando dice, ay, qué linda estuvo la predica, como la entendí, hermano, usted no se da cuenta, pero es como que le prestan la tarjeta al banco a uno y le saca toda la plata. Porque Dios dice, ajá, así que entendiste, bueno, anótaselo, ya lo entiende, ya lo sabe. El peligro de saber. Por eso a veces que la gente no entiende, por eso que la gente quiere ser, yo encuentro a mí que quieren ser pastor y uno se quiere escapar. Yo si Dios me dice, Fernando, te doy un segundo y dejá de ser pastor, miren hermano, los atropello, yo salgo ahí, salto el tapial, salgo corriendo, no sé lo que hago. En 2 segundos no me ven más. ¿Por qué? Porque mi hermano, cuando usted sabe, es peligroso en Dios. A ver, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Qué dice la Biblia? La gente sabe todo la Biblia. Pero el problema acá, la muerte no vino por no saber, la muerte vino por saber. ¿Por qué? Porque después, cuando David ve que mata, dice, yo me tengo que sacar esta caja encima. Y ven así, ven y hay una casita ahí. ¿Quién vive ahí? Abinadab. Se la enchufo a él. Le enchufo la cajita a Abinadab. Y Abinadab estaba tomando mate, sentado ahí. Y viene el rey David. ¿Te imaginas que le golpea al presidente de la casa? Y bueno, ahora los políticos, el presidente capaz que usted se esconde. Pero en esa época que venía David era un lujo. ¿Sabe lo que es? Que venía el gran rey David a su casa. Y Abinadab estaba tomando mate. Cuando golpea la puerta, dice, vieja, David, ¿quién es? Viene y dice el rey David. Abinadab, mira, te dejo una cajita acá. ¿Y qué le va a decir que no? David le decía que no, como te cortaba la cabeza. Sí, David, no. Y David dice, menos mal que lo agarré a este. Dice, después venir, mirá que van a estar todos muertos esto. David llamó a la casa fúnebre y dice, preparen una cochería para Abinadab y su familia, pues si lo mató a Usa, esto los mata a todos. Pasaron 3 meses. Y David dice, ¿ya velaron a Abinadab? Por el tema del COVID lo enterraron al momento. No, David, Abinadab. Mire, tenía una casita, ahora tiene un edificio. Ahora se compró una flota de camiones, Abinadab. Dice que y bendijo Jehová, perdón, Obed-edom. Abinadab el primero. Estuvo en los 2 lados, pero Obed-edom. Y a toda su casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendijo a Obed-edom? Porque Obed-edom no sabía nada. Y a veces así, a veces en Dios, cuando usted no conoce, usted es capaz que ora por un enfermo y dice, en el nombre de Jesús y la Virgen María, y el enfermo se sana. Y usted va con un lenguaje de 200 horas y no se sana nadie. ¿Por qué? Porque la ignorancia, Dios la pasa por alto. Cuando usted desconoce las cosas. Entonces usted va y dice cualquier cosa y pasan las cosas. Pero cuando usted se cree, ahí está el problema. ¿Por qué? Obed-edom dijo, bueno, ¿qué hacemos con la arca?
Y bueno, saca el televisor, levanta el televisor, pone el arca y pone el televisor arriba. Y los dos ángeles dan vuelta porque con las alas molestan que enfoquen para allá. Y no pasó nada. El otro por tocarla se murió. ¿Por qué? Porque no conocía a Obed-Edom nada. Por eso digo, el alto problema de conocer. Por eso la gente habla, y lo primero que la chapa que te pone, yo hace 20 años que voy al Evangelio. Y usted dice, pero hermano, se tiene que congregar. Ah, sí, 20 años. Yo no sé qué pasa con esa iglesia, no le va a ir bien porque no me visitan. ¿Cuánto años tiene el Evangelio? 40. 40 años. Yo estuve, ay, gracias al Señor, porque esa te la tiran siempre de sombrerito como el gol de Di María. Nadie me visitó, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y entonces para qué querés más? ¿Para qué me lo decís si yo ya lo sé? El peligro de saber. Mi hermano, en Dios es peligroso saber y es bueno saber. Porque si usted sabe y cumple, no hay nadie quien lo pare. Pero si usted sabe y no cumple, le digo la verdad, es mejor ser mundano. Yo venía hablando con Grisel, digo, más vale no conocer que conocer y vivir errado, más vale. Porque usted tiene la sangre que le está cayendo sobre la cabeza. Y el que desecha la sangre te puede salvar como te puede matar. La roca, usted se puede parar sobre la roca o la roca le cae encima y lo mata. Por eso es que, mi hermano, no permitamos acostumbrarnos a Dios. Que Dios nos siga sorprendiendo. Que cada día que yo tenga que hacer algo para Dios, de venir a poner algo, de poner una bombita, de venir a cuidar, de limpiar un baño, siga sintiendo que lo hago para Él, que Él no es deudor de nadie, que a mí no me quita el sueño ser pastor, predicar. Lo único que yo quiero es agradar su corazón. Lo único que yo quiero es no acostumbrarme, que Dios no sea natural en mi vida. Que yo, mi hermano, yo a veces estoy en cultos donde hay miles de personas, pero a veces estoy en mi casa con una pava de mantis, pongo una alabanza y siento a Dios que está en el lugar, siento que Él me habla, estoy solo, pero siento la presencia, me agarra unos escalofríos, siento que Dios está, y estoy solo ahí escuchando una canción que la escuché miles de veces. ¿Por qué? Porque no me sigo sorprendiendo de que Dios se mueve ahí en lo personal, Dios sigue estando. Pero cuando yo empiezo a buscar toda un andamiaje de cosas para que Dios esté, que sea un buen sonido, que un buen lugar, que calefacción, que esto, que aquello, cuando busco tantas cosas y tengo que miles de cosas perfectas, que no tiene que hacer frío, que no tiene que hacer calor, que el colectivo que me queda lejos, que aquello, que lo otro, que estoy triste, que estoy alegre, que viene mi hijo, que el otro, cuando busco tantas cosas y me acostumbro que le estoy diciendo no a mi patrón, no a mi vecino, no a mi mamá. Mi hermano, cuando yo no sabía, mi papá nadie sabía. Cuando yo prendí el celular y vi 17 llamados perdidos, dije, acá se enteraron que voy a la iglesia. Cuando yo fui, y yo entro y dice, tu papá tuvo dos cosas de corazón, tuvimos que llamar a emergencia, tuvo 25 de presión. Y mi mamá me dice esa gran bendición, si tu papá se muere es culpa tuya, porque la amargura que está teniendo por vos. La bendición que me tiró. Y cuando yo entro me dice mi papá, si seguís yendo a la iglesia quizás me muera. Pero si vos me decís que no va más a la iglesia, a mí se me pasa. ¿Qué decidís? Dije, discúlpame. Yo decido por Cristo. Porque yo entendí y sé que tengo que vivir, que verdaderamente le sirvo al Dios Todopoderoso. Porque a veces hablamos de un Dios Todopoderoso, decimos Dios Todopoderoso, pero lo manejamos de una forma tan liviana, Es verdad a veces lo que dicen los predicadores, a veces si nos llamara al intendente, nos llamara un gobernador, estaríamos un día, iríamos a la peluquería, nos perfumaríamos, venimos a ver a Dios y venimos como se nos da la gana. No, para que jugar a la pelota, y salgo, me pongo el bolsito, me saco los botines y vengo acá.
Perdemos la capacidad de entender de que es Dios que nos está esperando. Y después vemos mucha gente muerta. Y no es que el diablo la mató, es mentira, mi hermano. Yo a mí no me venga con eso de que el diablo, ya estoy cansado del diablo. A veces las muertes se producen porque somos negligentes con Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nunca llegas tarde, Señor. Yo creo que tú estás vacunando para lo grande que viene para nosotros. Porque las vacunas surgen cuando hay epidemias que atacan. Y yo creo que hay una epidemia que es el acostumbrarnos a Dios y que nadie se libra de ello. Señor, te pido perdón porque me he acostumbrado a ti. Que nunca más me acostumbre, que nunca más pierda el anhelo de saber que vengo a ver al Dios sobrenatural. El Dios que no acepta justificaciones que ni mi patrón, mi jefe, aceptaría, pero a veces pensamos que Él no va a aceptar. A veces pensamos que como Usa tocaba cosas, iba a tocar a lo de Dios también y lo iban a aplaudir y terminó muerto, porque Dios no tiene nada que ver con el sistema del mundo, con el pensamiento del mundo y con el pensamiento de nuestras almas y con lo que nosotros pensamos. Perdónanos porque muchas cosas nosotros las metemos en nuestra mente como buena y Dios dice, te va a traer muerte eso. No, pero no me voy a congregar, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a dar porque... Y lo único que hemos hecho es acostumbrarnos y la muerte nos atrapó. Pero hoy Dios vino a traer vida. Hoy vino a que renunciemos al acostumbrarnos. Señor, líbranos. Líbranos de acostumbrarnos. ¿Sabe, mi hermano? David era invencible. David arranca venciendo a Goliat. Y de ahí nunca más David conoció una derrota. David era temible. Cuando los pueblos enemigos escuchaban, ahí viene David, sabían que la sentencia de muerte estaba sobre ellos porque David era invencible. Nunca perdió una batalla. Pero un día cuando David era viejo, él dice, voy a censar al pueblo. Y Joab le dice, David, ¿para qué vas a censar al pueblo si Dios siempre te llevó de victoria en victoria y nunca a Dios le importó cuánta gente tenés? No, tengo que censar porque yo quiero tener una iglesia grande, yo tengo que ser grande porque yo... Pero David, no censés. Y dice que prevaleció la orden del rey y mortandad vino sobre la tierra. ¿Por qué? Lo que David nunca perdió en batalla, lo perdió porque se acostumbró a Dios y ahora quiso salir con cosas nuevas que Dios nunca le mandó hacer. No se acostumbre a Dios, mi hermano. Dios es Dios. No se acostumbre a creer que Dios va a pensar como usted piensa. No se acostumbre porque usted podía verlo al centurión como alguien que iba rumbo a la perdición. Pero Dios había preparado a Pedro para que le trajera salvación, porque Dios veía lo que él hacía en secreto. Pero a veces nos acostumbramos a Dios y pensamos que Dios piensa lo que yo pienso. Y Dios se enoja con lo que yo se enoja. Y Dios me va a dar la razón a lo que yo pienso que es razonable. Señor, líbranos de acostumbrarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No perdamos el primer amor, porque Él nos ama como nos amó la primera vez. Saluda a su hermano. El miércoles que viene a los obreros los espero acá. Y si no, el sábado a todos ustedes. Dios les bendiga.